bienvenidos a la hora 120-80. Mi nombre es Alberto Carlos y hoy hablaremos sobre temas clave como RCP, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia renal, diálisis y nutrición de pacientes renales. Hola, buenos días, soy Zoe Tamar Páez Cuevas y en este podcast hablaremos cosas importantes en la enfermería, en una disciplina que no solo se basa en el conocimiento técnico, sino también en el compromiso, la empatía y en el cuidado de la salud de las personas. Cada episodio está diseñado para brindar a nuestros oyentes una experiencia enriquecedora donde exploramos temas claves que impactan directamente la práctica diaria de enfermeros y enfermeras, desde los avances más recientes de la tecnología médica y los desafíos emocionales. Buenos días, mi nombre es Alejandra Miguel Matadamas. Sabemos que la enfermería es una carrera que requiere dedicación, pasión y un constante proceso de actualización. Por eso, a través de este podcast, buscamos no solamente educar, sino también inspirar y motivar a todos aquellos que día a día hacen una diferencia. Buenos días, mi nombre es Emily. Si tú eres enfermera, enfermero, estudiante de enfermería o simplemente tienes interés acerca de conocer sobre temas de la salud, este espacio es para ti. Acompáñanos en cada episodio y únete a esta conversación que celebra la importancia de nuestra labor. Buenos días, mi nombre es Jennifer y para ello contamos con dos grandes expertos, la licenciada Ignacio García y el licenciado José Manuel Andrade, quienes compartirán su conocimiento y experiencia en estos temas. Nuestros invitados especiales, la licenciada de enfermería Nieves Ignacio García, jefa del área de cuidados intensivos en el Hospital Regional Presidente Juárez, diplomado en cuidados intensivos. Le damos la bienvenida. Y el licenciado de enfermería José Manuel Andrade Rafael, especialista en nefrología, maestría en administración de los servicios de salud, certificado en urgencias de hemodiálisis. Le damos la bienvenida. Así es, además resolveremos dudas y hablaremos del papel crucial de la enfermería en la atención de estos pacientes. Iniciaremos este podcast con un tema fundamental que es reanimación cardiopulmonar o RCP. Buenos días. Esta primera pregunta la quiero dirigir a la licenciada Nieves. Como especialista en enfermería y cuidados intensivos, ¿cómo manejan la vía aérea en un paciente en paro cardiorrespiratorio? Bueno, la RCP es un procedimiento que, si bien es cierto, no es tan común como pensaríamos, que es un procedimiento que requiere de las habilidades y capacidades que todos los miembros del equipo de salud tendríamos que poseer. La vía aérea en la RCP depende siempre del contexto y de la situación. Quiero pensar que estoy hablando de cuidados intensivos. Bueno, nosotros en el área de cuidados intensivos es un área donde contamos con todo el equipamiento necesario para atender estas urgencias. El personal también que se encuentra en las áreas de cuidados intensivos, por el perfil que tenemos tanto las enfermeras como los médicos, tenemos todas las herramientas y las habilidades para poder actuar en el paciente que presenta paro cardiorrespiratorio. El manejo de la vía aérea siempre es un punto crítico en la atención de la parada cardíaca y generalmente la primera acción que se hace es ayudar al paciente con la primera intención es colocarle una mascarilla y darle soporte con una mascarilla con oxígeno al 100%. En tanto que se prepara poner ya una vía aérea avanzada, que sería una cánula orotraqueal, que es lo que generalmente manejamos en las cuidados intensivos, o bien una mascarilla caliente. El proceso es ese: primero asistirlo con una mascarilla, con una fiebre al 100%, y después ya colocando una cánula orotraqueal. Ok, desde su experiencia en el área de cuidados intensivos,
¿qué papel juega la enfermería en la RCP? Bueno, yo diría que la enfermera en cuidados intensivos o en general el personal del equipo de salud juega un papel primordial, un papel muy importante, ya que como comentaba ahorita, todo el personal del equipo de salud tendríamos que tener estas habilidades, ese entrenamiento para poder actuar en un caso de una parada cardíaca. En el caso de cuidados intensivos, el personal que se encuentra en estas áreas está capacitado para atender este tipo de eventos. Generalmente somos más enfermeras que médicos en cuidados intensivos, entonces el rol que juegan las enfermeras es determinante, ya que los roles se distribuyen generalmente de forma perfil, pero también de acuerdo a la expertise. Entonces, generalmente el rol de líder lo asume el médico encargado del servicio, el médico que está de guardia, y el resto de los roles se reparten dentro del resto del personal que está en ese momento en el área de cuidados intensivos. Así que una enfermera puede desarrollar o desempeñar cualquier rol que se le asigne. Es por eso la importancia de estar capacitados en este tema. Y en el caso, por ejemplo, por alguna circunstancia extra que no contamos con el médico encargado, tuvo que salir a ver con un familiar, etcétera, por cualquier circunstancia, la enfermera que se encuentra en el área de cuidados intensivos, que puede ser la enfermera intensivista o la enfermera jefe, es la que asume el rol de líder e inicia con el protocolo para poder dar la reanimación y calidad al paciente. Entonces podría yo resumir en que el rol que juega la enfermera en la reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada, es como la enfermera está capacitada para asumir cualquier rol. De ahí la importancia de que tenga la capacitación y los conocimientos adecuados. Ok, muchas gracias. Ahora avanzaremos al segundo bloque. Licenciada, como sabemos que usted es una experta en estos temas del infarto agudo miocardio y código de infarto, tenemos una pregunta para usted, licenciada. ¿Cuáles son los criterios para activar un código de infarto en el hospital? Sí, bueno, la verdad es que cada vez el sistema de salud se ha preocupado y se ha ocupado para atender este tipo de urgencias. Sabemos que las enfermedades del corazón es la principal causa de muerte en nuestro país, y el infarto agudo miocardio es una de las principales causas de muerte que se presentan, y es por eso que recientemente en nuestro estado ya los hospitales públicos han creado unidades coronarias donde se tienen este tipo de pacientes. Sin embargo, contestando tu pregunta, ¿qué es la parte más importante en la atención del paciente con infarto agudo miocardio? Pues es identificar, ¿no? Generalmente los pacientes llegan con síntomas muy característicos, y la participación de la enfermera es muy importante. A veces los pacientes están esperando en el área de triage ser atendidos. Si bien es cierto, sabemos que se califican las urgencias ahí, a veces es mucha demanda y los pacientes están esperando la atención, pero en ese momento el personal de enfermería puede identificar a un paciente infartado y puede activar el coinfarto. Coinfarto es un protocolo que se activa cuando se sospecha que el paciente tiene infarto agudo de miocardio bajo ciertos criterios ya muy específicos. Uno de ellos es el dolor característico, que es un dolor de tipo pasivo en el pecho, que puede irradiarse a los brazos, que puede irradiarse a la mandíbula, a la espalda, y que es mayor a las versiones de dolor mayor a 20 minutos. Algunos consideran mayor a 30 minutos, pero la importancia aquí es activar el código mientras el documento se confirma que el paciente tiene o no. La verdad es que aquí es el tiempo es vital. Entonces, debemos estar preparados para identificar este tipo de pacientes y empezar a sacar las medidas de soporte, ¿no? Dentro de las medidas, pues luego es, obviamente, colocar al paciente en una cama hospital, dar oxígeno instrumental, el dolor, obviamente, tomar
cardíacas. Pero mientras la enfermera puede o toma un papel muy importante para identificar a este paciente y por supuesto pues, ganar tiempo en lo que se documenta si tiene o no tiene, si es candidato a qué tratamiento, a hemolisis o a categoría. Entonces, el papel de la enfermera es muy importante para identificar este tipo de pacientes. Licenciada Nieves, después de un infarto, ¿qué estrategias de prevención secundaria se implementan en los cuidados intensivos? Sí. Bueno, generalmente los pacientes son de acuerdo al tratamiento. Si, por ejemplo, un paciente fue sometido a fantasía, estos pacientes requieren de rehabilitación cardíaca muy temprana. Generalmente el paciente que ya inicia su rehabilitación cardíaca, nosotros ya no nos tenemos en los intensivos. Entonces, estos pacientes ya están prácticamente vigilados o en áreas hospitalarias o ya, de hecho, dados o ingresados a su domicilio. ¿Qué sí medidas nosotros debemos como enfermeras recomendar o elaborar dentro del plan de alta de enfermería? Pues dentro de las medidas incluyen obviamente el apego al tratamiento post el tratamiento que generalmente pues incluyen antibióticos sanitarios, incluyen el apego al tratamiento médico que se haya establecido con estos pacientes. La alimentación debe ser una alimentación pues rica en proteínas malas, baja en sodio, rica en vegetales. La actividad física forma un papel importante del determinante y en general pues darle todas esas medidas químico-dietéticas a los pacientes para prevenir un infarto o prevenir complicaciones posteriores a la enfermedad propia. Es importante recalcar que siempre el apoyo al paciente, el apoyo dentro de la familia es muy importante. De eso depende mucho que también el paciente tenga apego al tratamiento y decida hacer un cambio de hábitos o un cambio en el estilo de vida. Recordemos que las enfermedades coronarias, muchas pues, son prevenibles o tenemos factores modificables y bueno, ellos no modificables, no hay mucho que hacer, pero en los factores de riesgo modificables, sí, tanto el paciente como la familia podemos hacer mucho para evitar precisamente que los pacientes lleguen a infartarse, ¿no? Ahora estamos hablando ya prácticamente del tratamiento establecido cuando ya la enfermedad se dio, cuando ya la enfermedad se manifestó. Sin embargo, me parece a mí que algo que nosotros como enfermeras debemos trabajar muchísimo es en el aspecto de prevención, ¿no? Desde que los niños están muy chiquitos, empezar a enseñar hábitos de vida saludables y darle la continuidad pues durante todo el resto de la vida de las personas, porque es ahí realmente donde se puede incidir en modificar y evitar llegar a este tipo de enfermedades que si bien es cierto cuando ya están pues debemos actuar, pero me parece que algo muy importante que nosotros como personal de la salud como enfermeras debemos trabajar mucho en el aspecto preventivo. Gracias, licenciada. La verdad es que nos resuelve todas nuestras dudas y pues a continuación pasaremos a otro tema que sería la información material para el licenciado José Fernández. Usted como especialista en biología, ¿qué factores de riesgo pueden complicar la infección? Bueno, pues uno de los factores de riesgo que desencadenan la presión arterial, pues como sabemos, como padres iniciales, ¿no es cierto? Muchos de nosotros no tenemos como mexicanos, no tenemos ese hábito por hacernos estudios de laboratorio cada 6 meses. Me hicieron una pregunta aquí en un momento, ¿cuántos de ustedes ya hicieron estudios de laboratorio? Pienso que nadie lo ha hecho. Dentro de eso desencadenan mucho, como de obesidad, falta de actividad física, consumo de alcohol, consumo de cigarro, son uno de los factores que va a desencadenar
ya la mayoría de los estudiantes se ha hecho un estudio que los estudiantes ya están sometidos al estrés, que ya se está trabajando con una carrera, y eso también está condicionando que aquí los estudiantes también aprenden lo que es la carrera. Entonces, básicamente relacionado con lo que yo le decía, no dormir bien, no llevar una, pues no cumplir con esas horas de sueño, pues está determinando que muchas de las personas acabamos de uno de los factores para que haya una insuficiencia renal, que es la diabetes y la hipertensión. Entonces, si hacemos un diagnóstico ahorita, posiblemente algunos de nosotros ya estamos en hipertensión de los que están acá. Entonces, esos son uno de los factores que pueden llegar a desencadenar una pelea. Y es cierto, ¿no? O sea, porque, como dice usted, nosotros como estudiantes vivimos en un constante, bueno, estamos diariamente, ya sea mucho o poco, con estrés, ¿no? O sea, tanto tareas, o algunas personas también sabemos que trabajamos en la parte de la escuela. Yo creo que todos estos factores que usted mencionaba los vivimos ya. ¿Y qué debemos de hacer? Pues ahora sí que como que nosotros más que nada como personales de salud debemos de ser como el ejemplo, ¿no? De nuestras familias de poder decir, bueno, pues vamos a un chequeo o igual yo más que nada hablo por mí porque bueno, mi papá es hipertenso, entonces yo siempre estoy como en esa parte de que no comas nada o no hagas estas cosas, ¿no? Y siento que ahorita, o sea, estamos estudiando y ya cuando egresemos, debemos de llevar ya esa cultura de enseñanza al paciente y no solamente esperar hasta que ya trabajamos en un hospital o para ponerlo en práctica, sino desde ahorita, ¿no? Quisiera saber cómo se maneja la resistencia al tratamiento en pacientes hipertensos y cuidados intensivos. Bueno, la resistencia aquí depende de dos cosas básicamente. Uno es del tratamiento, uno son de los factores de riesgo que acabo de mencionar. Como sabemos, cuando tú vas a dar un medicamento para la depresión, lo primero que hay que ver es cómo se comporta ese paciente en 24 horas. Porque posiblemente puede dar un medicamento para la depresión y acordamos que algunos medicamentos tienen hacen su complemento en 12 horas. Entonces se lo puede dar y automáticamente pero le condiciona mucho en cuestión de los pacientes con insuficiencia renal. En cuestión de los pacientes con insuficiencia renal, a veces básicamente se da también por la alimentación, porque un paciente con insuficiencia renal ya no va a poder tomar agua como nosotros podemos tomar. Ellos van viendo la cantidad que tienen que meter de líquido. Nosotros, como decimos, básicamente para lo que es estos factores debemos de checar en un paciente de insuficiencia renal la cantidad de agua que metemos. A lo mejor presenta una presión, vamos a ponerle 150-80, y muchos de los pacientes cuando van a situación muy alta, lo recomendable no dar un medicamento para la presión, porque básicamente a veces estar hipertenso depende de lo que está consumiendo el paciente. Por ejemplo, agua, algunos pacientes dicen, no tome agua, pues sí, pero tomaste o consumiste un agua, acuérdate que también las frutas y las verduras contienen mucha agua. Entonces eso condiciona a que también el paciente esté hipertenso. Entonces debemos de ver realmente en qué condiciones viene el paciente. También lo que he visto en ustedes que están ahorita como estudiantes, es importante que acuérdense que antes de medir la presión, pues hay pacientes que vienen caminando y ya están enfocándose, ¿no? Vamos a llegar a 100, 5 minutos de esperar, darles tranquilidad, porque si en ese momento se toma una presión, pues lo único que puede dar hipertenso, pero por la actividad que hizo. Entonces son muchos factores que se pueden ir relacionando. Como siguiente tema tenemos insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda. Me gustaría hacer una pregunta a la licenciada Natalia. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda? Hace rato ya comentábamos de los factores que van a desencadenar, ¿no? Que decíamos cuáles son, para empezar, una insuficiencia renal
decía cuáles son uno de esos factores. Ya mencionamos algunos factores que son como la obesidad, ya mencionamos que no hacemos actividades, en una insuficiencia renal aguda sí se presenta sintomatología, en una insuficiencia renal crónica ya tenemos la enfermedad. Una insuficiencia renal aguda lo que vamos a presentar, lo que vemos en un paciente es que se empiezan a echar los pies, que se empiezan a ansias, algunos ya dicen que no tenemos sabor, porque no tenemos sabor a la comida, empiezan con mareos, se agachan y de repente se levantan y dicen, sí, porque me da dolor de cabeza. Entonces empiezan a haber varios detonantes que nos están diciendo que hay una insuficiencia renal aguda. Entonces, esa es una duda que podemos encontrar. Pero aquí, básicamente, para llegar a la insuficiencia renal aguda, pues encontramos los dos determinantes que les acabo de decir, que es la hipertensión y la diabetes. Si nosotros no hacemos un chequeo como comentamos, lo que necesitamos ahorita es implementar la prevención en primer nivel. Literalmente no hacemos el primer nivel. Si hiciéramos como enfermero preventivo en esta cuestión, porque depende de muchas cosas para poder hacer también la prevención, si hiciéramos lo preventivo, como lo voy a repetir, como mexicano no tenemos esa cultura de decir, no voy a hacer un chequeo cada 6 meses. Un mexicano lleva un resultado porque ya se siente mal, porque casi casi ya está bien. Pero si hiciéramos esa prevención cada 6 meses, podríamos que los hospitales no estén tan saturados. Porque a veces te decimos ahorita, fíjense que hace 6 meses, por ejemplo, ya no vino tanto, o estoy orinando como espuma, me estoy cansando mucho, estoy hinchado de los pies, te preguntas, ¿ya necesitas algún examen? Necesitas un examen para una insuficiencia renal aguda, son muy importantes para empezar el examen de orina y un examen de sangre. Y ninguno de estos nos da esa pauta para determinar que sea una insuficiencia renal aguda, sino ya nos da la pauta para hacer una insuficiencia renal crónica. Entonces son todos estos factores que tenemos que ver para llegar a eso. Como mexicanos tenemos ese problema, ¿no? De que no llevamos como que una cierta actividad física, caminar, correr, o llevar una alimentación adecuada. Y a veces acudimos al doctor ya que estamos realmente enfermos, que es como dice, ya en el hospital pues hay casos de que los casos están muy incrementados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tenemos el control sobre nuestra salud. Y como siguiente, pregunta, ¿desde qué intensivos, qué complicaciones pueden surgir en pacientes con insuficiencia renal crónica y insuficiencia renal aguda? Pues dentro de las complicaciones de AMPA vienen relacionadas, primero empezamos con una insuficiencia renal aguda y posteriormente vamos a una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son estas sintomatologías o cuáles son estas complicaciones? Muchos de los pacientes empiezan con hipertensión, empiezan con diabetes, algunos empiezan a orinar, algunos ya empiezan también con fallas, como comentaba la necesidad, ¿no? Empiezan con problemas cardíacos, incluso mucha gente nos damos cuenta de que en cuestión de cuando se toman muestras de laboratorio podemos ver que están algunos parámetros altos como son los electrolitos, como la creatinina, como urea, nos empezamos a dar que eso nos va a llevar a una complicación o a un poco los pacientes dicen, bueno, ahorita fíjense que tengo un dolor de pecho, ya cuando dicen se me puede comer más a la izquierda y te quedas así como diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de estos factores que tenemos, pues desencadena principalmente lo que es la hipertensión y desencadena lo que es la diabetes. Entonces hay que tener bien de la mano qué es lo que vamos a hacer para poder reaccionar ante esta enfermedad. Y bueno, nuestro siguiente bloque es sobre la diálisis y hemodiálisis. Esta pregunta es sobre qué tipo de diálisis existen y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Bueno, existen dos tipos de diálisis, lo que es la diálisis ambulatoria y lo que es la diálisis automatizada. La ambulatoria que consiste en que se va a capacitar al paciente para que pueda realizar con otro familiar, se le puede hacer la diálisis. Y
en cuestión de la automatizada, también se capacita a su familia para que se conecte mediante una máquina y haga esos ciclos. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas? Bueno, en cuestión de desventajas de uno a otro, lo que podemos observar es que en las desventajas la mayoría de los pacientes ya se empiezan a realizar solitos o lo que tratamos nosotros es que no con el hecho de que ya te digan que eres un paciente de insuficiencia renal no puedes hacer nada. Porque mucha gente dice, ah, bueno, ya me voy a monetizar o me voy a realizar, ya no voy a hacer nada. Como que crean más porque no pueden hacer nada. Entonces, como enfermeros, lo que nosotros tenemos que hacer es activar la gente y empezar a enseñar que ellos pueden hacer solo su procedimiento. Una de las ventajas es que la mayoría de sus familiares tienen que trabajar, porque son tanto familiares como mayores, es un tratamiento costoso que ahorita estamos viendo los cambios, ¿no? Ya estamos siendo factor porque es de la insuficiencia renal, ya casi se está yendo como una de las principales fuentes de la nacional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues que cuando te conectas, la mayoría de una desventaja de la ambulatoria a una máquina es que, por ejemplo, los pacientes que se realizan solo audiencias, pues se tienen que ir conectando cada 6 horas o 4 horas dependiendo de los ciclos que demandan el producto. Y en cuestión de lo que es de máquina, muchas de las veces en el producto pues implica que se conecta en la noche y que esos ciclos se vayan dando determinadamente durante la noche. Entonces, es una de las cosas ventajas que yo puedo ver. Aquí la desventaja, otra de las ventajas también que podemos hacer es que cuando tú capacitas al paciente, el paciente a veces no se hace el correcto lavado de manos, también su familiar, y una de las ventajas es que puede haber una infección, una peritonitis, es una de las ventajas que nosotros trabajamos en cuestión de esa diálisis de las dos enfermedades. Y es como decía la licenciada, que la enfermera o el enfermero juega un papel muy crucial, ¿no? Muy fundamental en la parte de educar a la familia o de enseñar a la familia, ¿no? De cuando se tiene un paciente con esta patología, porque algo muy importante que usted decía, ¿no? El lavado de manos, o sea, empezamos con el lavado de manos. Si uno no hace ese correcto lavado de manos, pues puede causarle mayor complicación al familiar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa parte, ¿no? De la educación y de tener, yo también siento que tener como que esa paciencia, ¿no? De poder enseñar, porque hay personas que no tienen como esa habilidad, ¿no? De poder enseñarle a la familia, ¿no? Pues haga esto, debe ser así. Pero pues sí, es muy importante lo que usted decía, ¿no? ¿Qué cuidados se requieren antes, durante y después de la hemodiálisis en cuidados intensivos? Esta pregunta pues va dirigida a ambos, ya que y después está en el área. Bueno, la verdad es que tener un paciente en cuidados intensivos que requiere hemodiálisis es tener un paciente que requiere un conjunto de cuidados intensivos, ¿no? Dentro de ellos debemos nosotros cuidar ese apego del tratamiento, ya que el paciente no lo puede hacer por sí solo. Nosotros le ayudamos en ese aspecto, en el cuidado de los mililitros o el total de líquidos que ingresan en 24 horas para ese paciente. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a la dilución de los medicamentos, porque si bien es cierto que el paciente ya tiene un daño renal, debemos seguir cuidando ese riñón precisamente, porque pues todos los medicamentos se excretan por el riñón, y entonces muchos de los medicamentos que usamos, antibióticos como sedantes y todos los medicamentos que se utilizan, debemos tener mucho cuidado en cuanto a la dilución, en cuanto a la duración de la infusión, para evitar causarle daño al paciente. Número de líquidos y obviamente pues estar pendiente del resto de la sintomatología, ¿no? También estar
niveles de electrolitos, de cómo está su potasio, porque una de las causas precisamente de la cardia que los pacientes pues, puede tener hipercalemia, puede tener hipocalemia. Entonces, es todo un conjunto integral que debemos estar monitorizando a ese paciente para evitar mayores implicaciones de la actividad. Bueno, aquí complementando la pregunta de la puesta. ¿Qué cuidados se requieren antes, durante y después de la diálisis en cuidados intensivos? ¿Qué cuidados se requieren antes de una diálisis? Lo que les comentaba, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente entra a una sesión de hemodiálisis, lo primero que tenemos que checar pues es una glicemia capilar para ver cuánto está. Y segunda, checar la presión. Si el paciente está hipotenso, no podemos meter a una sesión de hemodiálisis, hay que ver cuánto viene necesita de hipotensión, porque cuando tú conectas una máquina de hemodiálisis, lo primero que estás ganando en el paciente es el agua. Entonces, si tu paciente está hipotenso, pues lógico que al momento de la máquina vas a cargar lo que es el líquido y puede ser que incluso fallezca el paciente por no checar esos cuidados. Y la otra causa, pues es también checar si está hipertenso el paciente. Mucho de nosotros lo que hacemos es que cuando nosotros nos ayuda mucho como enfermeros, es que cuando el paciente está hipertenso, les comentaba, no hay que darle su medicamento para la presión, porque cuando se da su medicamento para la presión, baja la presión y ya no podemos extraer una cantidad considerable de sangre tratada en este paciente. Entonces hay que checar esas dos cosas antes de entrar a la hemodiálisis. Posteriormente, en el transcurso de la hemodiálisis, lo que hacemos, pues seguimos con las constantes vitales, ¿no? Checar la temperatura, checar la presión capilar, checar por lo menos cada 15 minutos o cada 10 minutos de acuerdo con el paciente. Pero, por ejemplo, cuando son pacientes graves, pues ya le decimos hay que una máquina para que cada 5 minutos nos esté dando el parámetro de la presión. Porque, ¿qué nos ha pasado con enfermeros de que he tenido en la hemodiálisis? Puede ser que el paciente esté bien, ¿no? Por ejemplo, 120, 80, la cita que tiene que entrar, pero tú te das la vuelta y cuando ves tu paciente puede ser una hipotensión súbita, o también se puede hacer que el paciente se ponga hipertenso. Entonces tienes que checar todos los parámetros durante la sesión. ¿Cuáles son los después de una sesión de hemodiálisis? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues volver a ir otra vez a checar las constantes vitales, checar la saturación, checar la temperatura, y dependiendo de cómo sea el paciente, porque hay pacientes que también están en la terapia intensiva que a veces también se les ponen algunos paquetes glucosidales. Entonces hay que ver si el paciente no es una buena reacción y rellenando los tomates para que también en base a lo que le está teniendo de concentrado, pues también vaya viendo cuánto le vas a quitar a este paciente. Es muy importante y lo que vemos aquí es que muchos de los médicos cometen el error o mucha de la gente que está aprendiendo, que está como que vemos que al paciente le ponen, ¿no? Una solución fisiológica para las 4 horas. Entonces, tú estás tratando de que ese paciente se recupere en los líquidos y de repente le metes 24 y hay algunos que dicen, no puedo meter otros 15 de solución. Pues ya que ahí haces una descompensación. Por eso es importante el papel de enfermero, cheques todos esos datos. Si tú ves que tu paciente tiene deficiencia renal, pues hay que checar eso, ¿no? Si dice el doctor que se equivocó, un paciente renal no está metiendo mucho líquido, puede llegar también a comprometer o a que también posiblemente por la carga de líquido pueda producir un infarto. Y luego pasamos al siguiente bloque, que es infección en pacientes renales. Y la pregunta es para el licenciado: ¿qué restricciones dietéticas deben seguir los pacientes con insuficiencia renal crónica? Pues lo primordial que tenemos que tener de restricciones pues es valorar bien los parámetros, sobre todo lo que es el potasio, el sodio, el fósforo y las proteínas. Son los parámetros que tenemos que checar en un paciente, porque en estos pacientes no pueden tener, como les comentaba, una alimentación rica en proteínas, porque como ustedes saben, cuando consumimos
muchas proteínas, mucha gente nos pregunta, ¿por qué estoy orinando mucho? O ya orino entonces esas proteínas pues ya están siendo filtradas directamente por el riñón, entonces no puede dar al paciente una cantidad de proteínas aquí estabilizando esa cantidad. En cuestión de algunos pacientes también lo que vemos es que pues empiezan a consumir más sal, ¿no? O sea, una de las cuestiones cuando consume sal, y ustedes también lo han pasado, porque yo les digo, por la mayoría de los pacientes que tenemos, pues son los pacientes que estuvieron en un estado de alcoholismo, ¿no? Y la mayoría dice, pues ustedes se van a dar cuenta como estudiantes cuando tú vas a un lugar y te tomas una cerveza, lo primero que te da es algo salado, ¿no? ¿Para qué? Para que te estés consumiendo la cerveza. Entonces, pasa lo mismo en el paciente, no hay que consumir muchas cantidades de sales. Entonces, son uno de los parámetros que debemos de considerar mucho. ¿Por qué? Porque también empiezan después a afectar cuando empiezas a dar una dieta de fósforo, cuando empiezas a dar una dieta de alimentación, el paciente empieza a presentar meses que me comen bueno, empiezan a rascarse y es por lo mismo que empiezan a subir el sodio. Entonces son estos parámetros que debemos de tener mucho en cuenta y empezar a hacer una dieta equilibrada entre estos cuatro parámetros o lo que nos está dando para poder hacer una dieta de nitrógeno. Ahora, para las mujeres, ¿cómo se aborda la nutrición en pacientes con enfermedad renal en cuidados intensivos? No, depende del estado del paciente, del estado neurológico del paciente. Generalmente, el paciente crítico con cuidados intensivos pues es un paciente que está está en consideración con ventilación mecánica. Entonces, depende de la dieta del paciente renal, depende de su estado de conciencia. Pero en todos, pues la dieta va dirigida al paciente renal, es una dieta baja en sodio, baja en potasio. Entonces, la dieta del paciente renal pues es una dieta para el paciente renal. La vía de administración depende del estado neurológico del paciente. Si es un paciente que está despierto, pues el área de nutrición se encarga de preparar la dieta y el paciente si puede comer solo, si no es asistido por un familiar o por el personal de enfermería. Si es un paciente que no está despierto, que está como haciendo una relajación, depende si tiene colocada una sonda orogástrica, pues se pasa a una dieta de tipo artesanal, por una sonda orogástrica, por una sonda nasogástrica, por una sonda de gastrostomía, depende de cada paciente. Pero en general, independientemente de la vía de administración, la dieta para el paciente renal es como tiene que ser. Recordemos que el aporte nutricio del paciente en cuidados intensivos es algo importante. El paciente clínicamente enfermo no puede quedarse sin aporte nutricio y se da de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes. Habrá pacientes que inclusive no puedan recibir alimentación enteral, entonces tendrán que recibir alimentación parenteral, pero depende de cada paciente, de cada circunstancia diferente. Tenemos una sesión. Nuestro público quiere hacer unas preguntas. Pero ¿alguien del público desea participar? ¿Cómo se integra el manejo de la hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica en cuidados intensivos? Bueno, en cuidados intensivos, repito, generalmente nosotros administramos los medicamentos porque el paciente no lo puede hacer por sí solo, es un paciente que depende totalmente, la mayoría de las veces, de
de los cuidados y de las intervenciones de enfermería. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como enfermeras en este tipo de pacientes? Te decía yo hace ratito, pues una es administrar los medicamentos que el paciente esté indicado de acuerdo a la dosis y el horario que se haya establecido por ese paciente. Algo importante también en los intensivos es ver la cantidad de líquidos, como ya comentamos hace ratito, ver, tener en cuenta siempre ese balance hídrico y de ahí la importancia de que los intensivos monitorizamos signos vitales cada hora de nuestros pacientes, analizamos ingresos y egresos a nuestros pacientes por hora. Entonces, de ahí la importancia de que la enfermera esté preparada para identificar si el paciente dominado, el paciente renal la verdad es un paciente complejo, porque depende, ¿no? Habrá pacientes que están en una fase aguda, o es un paciente crónico, otros pacientes están agúricos, otros pacientes que tienen tratamiento sustitutivo a la función renal. Entonces, varía muchísimo de acuerdo al paciente, porque hay pacientes renales crónicos que morinan, que están agúricos. Entonces, ahí es importante saber qué tipo de pacientes tienen que estar preparados. Para el resto de los pacientes que no son pacientes renales, pues establecemos la violencia oral, el urinario, para cada paciente, que eso lo vamos utilizando por hora. Es decir, si vemos un paciente no dominado en una hora, debemos revisar qué está pasando con este paciente, ¿no? Hay circunstancias, la verdad, muy sencillas y hay otras que no son tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos de lo más básico, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que no es un paciente renal y que yo al momento de tomar signos vitales veo que es un paciente que está hipotenso, o que es un paciente que no ha dominado, o que lo que ahorita no es lo esperado de acuerdo a su peso. Entonces, sí debo consultarlo con el médico para ver qué es lo que está pasando. Ahora, veo que el paciente no tiene una cantidad normal, lo que me indica que está respondiendo bien, pero veo que no está dominando, entonces tengo que ver por qué este paciente no está dominando. No puede ser que simplemente la sonda está colgada, o que el tubo de drenaje urinario esté colapsado, o que esté por ahí obstruido, y el simple hecho de darme cuenta de mover la sonda ya empieza a drenar. Entonces, la verdad, el manejo del paciente tiene que ver con muchas habilidades que no siempre son de tipo pasivo. Entonces, son simplemente de tener esa habilidad y de pensar qué está pasando con el paciente, por qué no está dominando. Es un paciente que tiene una buena idea, que está orinando bien, las horas previas. Entonces, tiene un adecuado ingreso, la hora previa. Entonces, es cuestión de valorar, de ver el entorno del paciente para poder tener intervenciones como Y bueno, ya que estamos llegando al final de nuestro podcast, ¿alguien más del público quisiera hacer una pregunta? Bueno, siempre en la intervención de pacientes siempre se prioriza, ¿no? Se establece primero cuáles son las prioridades. En el caso de tener un paciente renal crónico y que presenta además un factor de miocardio, el abordaje siempre es establecer si el paciente está o no está impactado. Si el paciente está impactado, pues nos da todas las medidas que hace ratito comentamos, identificar el dolor, la toma de los sedimentaciones, el manejo mental, el manejo del dolor. Pero un aspecto importante que sí me gustaría recalcar y resaltar es que el paciente, aunque no es un paciente renal crónico, el paciente impactado es un paciente que siempre tiene miedo, tiene temor, tiene ansiedad. Y obvio, ¿no? Es lógico que tenga miedo. El dolor del infarto mental es un dolor característico, es un dolor de tipo opresivo, que la gente siente
se riesgo inminente de muerte, ¿no? Entonces, la atención que el personal de enfermería puede y debe dar es estar atento a esas manifestaciones o estas emociones que el paciente manifiesta. ¿Por qué es importante? Porque tener un paciente ansioso significa saber que este paciente tiene un mayor consumo de oxígeno, pero entonces cuando piensa más el dolor del infarto. Entonces, el personal de enfermería debe estar atento a identificar esas emociones en el paciente y aparte a tratarlas, ¿no? Algo que generalmente se hace con los pacientes y que yo en lo personal he visto, que el paciente siempre tiene síntomas, o sea, le tienes que decir, claro, qué es lo que está pasando con él. Eso lo tranquiliza mucho, el saber qué es lo que tiene, qué es lo que le estás haciendo, qué es lo esperado en el tratamiento con el paciente, eso lo tranquiliza mucho. Algo también que se usa mucho pues, es el porcentaje de los semanas de los vecinos para que puedan disminuir su nivel de ansiedad, puedan disminuir su nivel de consumo, y eso ayuda mucho a que ellos se sientan con mayor tranquilidad, disminuir el dolor. Entonces, el hablar con los pacientes de manera empática, de hacerles saber y darles la información adecuada, siempre les ayuda mucho. Entonces es algo que no debemos perder de vista, que debemos tener siempre presente, porque algunas veces tendemos un poquito como a minimizar o a como esconder al paciente lo que está pasando con él, pero yo he visto y hemos tenido resultados entre pacientes mayores que estoy informado, le damos mayor tranquilidad. Algo importante también es preguntarles si tienen algún tipo de preocupación, a veces están preocupados ellos más porque el familiar está afuera, porque sus hijos están afuera, que se hace frío, que se hace calor. Entonces, darles también la lectura de que ellos pueden tener contacto en medida de las políticas que estamos usando, que puedan tener contacto con sus familiares, porque eso los tranquiliza mucho y eso ayuda mucho al tratamiento del paciente y en general pues, a la evolución de la enfermedad. Tener un paciente ansioso, preocupado, no es bueno para nadie, no es bueno ni tanto para el paciente ni para el personal de salud, porque tener un paciente ansioso, preocupado, puede repercutir en, o puede escalar a que se acabe o se complique el estado de salud del paciente. Yo tengo referente a la pregunta que hizo Roberto, es importante lo que yo les comentaba, porque muchos de los pacientes han mucha carga clínica, la mayoría de los pacientes dicen que sigue tomando un factor de es decir, lo que voy a cambiar. Entonces, como enfermeros, debemos de valorar en esa parte, porque muchas de las veces es porque el paciente está en carga clínica. Si nosotros como enfermeros para valorar qué tanta carga clínica trae de ese paciente, hay una escala que se llama escala de Breda, que es cuando presionamos y automáticamente lo que se queda, lo vamos a ir valorando y le vamos dando esas cosas para cuando tiene de ganancia y ese paciente. Entonces, cuando el paciente viene con mucha carga hídrica, lo primero que puede decir es que no puede respirar, es que se siente muy agotado, desde que llega se siente muy cansado, es que no puede dormir sentado, pero lógico, porque cuando un paciente que está recibiendo hemodiálisis o diálisis, lo primero que va a hacer es que siente esa presión de tener mucho líquido y no puede dormir acostado. Entonces debemos de valorar bien también esa parte, porque a veces dicen que esté matando, no nos esté matando, el paciente trae mucha ganancia. Y que cuando un paciente trae mucha ganancia, lo primero que también va a saber es que va a estar hipertenso ese paciente por la presión que hay de líquido que tiene el paciente. Entonces es muy importante valorar esa parte y sobre todo lo que decía la licenciada, a veces como enfermeros tenemos mucha carga de trabajo y ese es un hecho. A nivel hospitalario seguimos creciendo en la población tanto de insuficiencia renal que no nos hemos dado o no nos vamos a dar abajo durante los años, eso es una realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ser empáticos lo mejor posible, porque cuando tú llegas a un hospital es porque estás enfermo, no porque realmente tú quieres hospitalizar. Y más a mí yo digo a veces, no prefiero ir, sé que va a ser muy caro
meses, ya se está esperando mucho tiempo y a veces, como enfermeros, se nos está olvidando como médicos o el área de la salud. Entendemos que sí es preocupante porque pues, sí depende mucho de la persona. Y es lo que decía, si no tienes esa, como que ese hábito de cuidar. Anteriormente nosotros veíamos, yo ahora me pensaba, que cuando salió la campaña de poner los sellos a los empaques, ¿no? Que dice ahí, nos está diciendo que la nota que dice sodio, potasio y algo de azúcar. O incluso una fotografía de cigarro que dice una causa de cáncer y de hemática. Pensamos que como gente íbamos a permitir ese consumo y automáticamente seguimos consumiendo lo mismo en esos productos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Vemos que también está la alza en los pacientes con cáncer, ¿no? Pacientes pediátricos, y mucha gente pregunta por qué está creciendo mucho esa población. Entonces, bueno, la mayoría de las personas que es lo primero que le echan en su lucha, ¿no? Que son los fijos, los organcitos, que son las tecnologías, y ahí vienen muchos productos que estamos provocando tanto en un tiempo que se niño vaya consumiendo muchas cosas, pues también puede ser que se le provoque un daño renal. Entonces, lo importante de aquí es, la verdad, tenemos que tener mucho a la prevención. Mientras no hagamos prevención, pues va a seguir creciendo los hospitales, van a estar como enfermeros necesitamos empezar a ver ya la prevención. Yo me acuerdo en su momento, yo cuando todavía hice el servicio social, pues nos tocaba ir a hacer campañas a las comunidades, de riesgo de alcaldías, y le decía a las personas que no va a perder eso, y eso es lo que a veces nos hace falta. En cuestión de nosotros hay que prevenirnos, por lo menos tomarnos las muestras de laboratorio cada 6 meses, y yo creo que debemos aquí solamente de eso, pero de ahí fuera yo creo que nadie tiene ese hábito de donación de muestra de laboratorio, una química sanguínea, una bioquímica o por lo menos acaso una muestra de una que es lo que te va a dar en cuestión de un paciente con insuficiencia renal, ya sea que tiene etapa de fase aguda crónica, pues como si te van a determinar en qué etapa puede estar de esa enfermedad, porque como mencionamos, la insuficiencia renal crónica no te va a dar esas sintomatologías, sino de repente el paciente ya llegó porque esos síntomas que es cuando ya tienes que darle un tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis o hemodiálisis. Pero es muy importante que como enfermero valoremos esta parte, ¿no? De cómo llega el paciente, porque muchas veces no se tiene tratando los demás pacientes porque traen mucha carga ahí, pues hay que valorar esa parte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Como te mencioné al principio, este podcast no solo busca pues, dar educación, sino inspirarnos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta relacionada a business. No sé si nos pueda dar como ustedes tengan alguna experiencia que hayan tenido en este tiempo laboral que se dieron cuenta que pueden ser la profesión. Bueno, que si no, se nos pueden contar una experiencia laboral que hayan vivido y de la mano pues se dieron cuenta que pues esta era su verdadera profesión. Yo la verdad, estudié enfermería, no sé por qué, pero después estudié contaduría, ejercí un tiempo, pero me regresé a enfermería. La verdad es que yo se volvieron a hacer volver a ser enfermera. A mí me gusta ayudar a los demás, siento que es una manera de servir a los demás, y yo creo que sí es llamada a ser enfermera. No cambiaría mi carrera, seguiré siendo enfermera. Sé que este es un gran compromiso, la verdad no soy tan afortunada de poder hacer lo que me gusta, la verdad sí. Por más trabajo que haya, a ver, cuando a ti te gusta realmente algo, no importa que tengas mucho trabajo, inclusive a veces yo cuando recién salí de la escuela, no ahorita, recién salí de la escuela, yo me sentía feliz porque mi hermana estaba que me pagaran por hacer algo. Incluso yo me quedaba obviamente ya no sé lo pienso, ¿verdad? Pero sí me gusta también. Entonces,
pudieran hacer podrían ser. Y decidirse primero, no tengo nada en contra de los médicos, pero la verdad decidirse primero que estudiar medicina, pero en algún momento estudié laboratorio clínico y tuve la oportunidad de estar en hospitales tomando muestras y yo veía pues sí vi un enfermero, porque antes no era muy común ver un enfermero, no siempre era mujeres. Yo decía que no sabía que era un enfermero, y en el tiempo estaba aprendiendo de los pacientes. Y eso yo digo, el médico depende de la carrera que vas a tener, pero el médico vas a necesitar, tiene que tener control de la frecuencia, realmente así como todo es enfermería, es estar pendiente de dar los medicamentos a cada hora. Y decidí ser enfermero porque dije que la verdad no me había dejado pasar el día rápido. Y ya después cuando empecé a trabajar con los pacientes, pues empecé a darme cuenta que realmente el enfermero hace muchas cosas. Y yo creo que comento con algunos compañeros, ¿no? Porque algunos compañeros se sienten mal porque siempre cuando el paciente se va a dar, lo primero que dice gracias doctor, ¿no? Pero no ven que detrás de ese paciente que se va a dar está el de los más altos, un médico, una enfermera, personal de limpieza, personal de laboratorio, personal administrativo, todo, pero ayuda en muchas actividades. Yo por eso decidí ser enfermera porque estaba más apegado con los pacientes y se podía hacer mucho más procedimientos y de cierta forma pues ayudar a más a la gente. Yo después decidí estudiar enfermero para ser enfermero nefrólogo porque hubo una anécdota ahí que no puede recomendar, una niña privada y a una gente que estaba pidiendo dinero para poder hacer sus selecciones mundiales y estaba contando de peso en peso como tenía seguridad social. Entonces yo empecé a ver que esa población empezó a subir demasiado y me decía, pero ¿por qué está subiendo todo esto? Entonces fue y me dio una tarea de estudiar nefrología y posteriormente pues ya estamos sometidos en esta área y pues también con más compañeros estudiando nefrología pues actualmente estamos aprendiendo y dando aportaciones de dinámica particular a la gente que nos tiene. Entonces, lo importante de esto es siempre ayudar a poco. No es, yo lo veo así, a veces no es lo que te contribuye en forma económica, porque lo que a veces no es lo adecuado, vamos a realmente depender de pagar, pero no es lo adecuado. Entonces, yo creo que por eso les dice enfermero, y como dice la licenciada, se deben hacer como debe ser enfermero, no se puede dar oportunidades. Yo pienso que por eso les digo, consejo, yo estudié final museo y yo le voy a dar un consejo que sea porque cuando vas a encontrar profesores que te van a decir, por ejemplo, yo no puedo cosas, aquí en el curso, ¿no? Y yo decía que a veces es que no van a llegar a hacer nada. Yo siempre he dicho que para mí es preferible que la educación que tú te ganes, sea de 6 o 7, es una mala educación. Que no dejen de estudiar por sus sueños, porque a veces la mayoría de los que se quedan en el camino de la enfermedad es porque a veces hay otra persona que les dice, pues, si realmente su vocación está en la enfermedad, pero no está en la enfermería, mejor así no. Yo siempre digo que cuando vas a trabajar, debes de llevar conmigo, porque yo he visto también de estar en la enfermería que hay muchos compañeros que están frustrados y cuando llegan pues ni dan la atención que se debe al paciente, están enojados, y a veces te preguntan, oye, enfermero, ¿y qué te haces? Y te dicen, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pues son cuestiones que sí los invito a que luchen por sus sueños. Están en un camino, una profesión muy bonita, que esperemos que ya se llegue a la organización de enfermería. Y realmente, si es su vocación, si no es su vocación, mejor retírese de eso, porque, como lo vuelvo a repetir, enfermo que no está en el hospital porque está enfermado. Entonces hay que ser los empáticos y volver a recuperar lo que era el enfermería antes, porque estaba perdiendo también esta parte de ser empático. Bueno, aparte, yo creo que en la etapa donde ustedes están, en esta etapa de formación,
que están muy jóvenes, tienen muchos retos, pero yo creo que definitivamente ustedes son muchas habilidades que van a permitir vencer esos retos. Algo que yo les sugiero, les recomendaría es que este es el momento para aprender. Después también, pero ahorita ustedes están en el momento en que se permite equivocarse, se permite preguntar, se permite no saber, porque están en este proceso de formación. Entonces, mi recomendación es que ustedes pues sean esforzados en cada una de las actividades que ustedes hagan como estudiantes, como hijos, y que ustedes tienen la posibilidad de educar en salud a su familia. Algo que yo les recomiendo es que ustedes, si no tienen hábitos de vida saludables, adopten hábitos de vida saludables, porque eso puede ustedes enseñar a sus familias. Estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas que, si bien es cierto, no nos dan alguna sintomatología o precisamente en este momento estoy diabético, no le va a doler, sino van a darse cuenta hasta que ya tengan una comunicación. Entonces, ustedes como profesionales de la salud en formación tienen la obligación de practicar hábitos de vida saludables, porque es lo que finalmente vamos a enseñar. Y cuando uno va a enseñar hábitos de vida saludables, perdemos credibilidad cuando la gente nos ve, ¿no? Y siempre decimos, oye, señor, debe hacer ejercicio, oye, coma más frutas, más verduras, muévase, pero si nosotros no proyectamos esos hábitos, difícilmente vamos a tener credibilidad. Entonces, algo que yo les sugiero es que ustedes empiecen desde ustedes a tener hábitos de vida. Y se puede, porque además ahorita tenemos compromisos, ¿no? Cuando ya tenemos cierta edad, pues tenemos otros roles, ¿no? Que nos impiden, a veces nos lleva más tiempo y que a veces nos impiden hacer lo que realmente a veces queremos o deberíamos hacer. Entonces, están en un lugar donde pueden hacer muchas cosas. Y es importante para mantener su salud. Por eso también hábitos de vida saludable. La verdad es que no vamos a ver bonita. Tienen gimnasio, tienen áreas verdes, tienen extensión, donde pueden caminar. A lo mejor no está tiempo, pero es más temprano, o más tarde, camino, voy al gimnasio, me traigo un móvil, como hacer duras. Entonces, hay muchas formas en las que sí pueden implementar los hábitos a su vida y hacerla extensiva a la familia, porque es ahí donde podemos empezar. Cómo nuestras familias, si nuestras familias sean familias que no tengan enfermedades crónicas, o bien a veces hay factores que no podemos modificar, como la herencia, etc. Contra eso no podemos quizás actuar mucho, pero sí podemos actuar contra las que sí podemos modificar, y debemos empezar con nosotros mismos, llevarnos a nuestra familia para que en la medida de lo posible conservemos o limitemos la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Alguien más de tiempo de hacer una pregunta? Para hacer este podcast más divertido, licenciado, ustedes para ustedes unas habilidades. A ver, licenciada. Rápido hoy, siempre en movimiento. Llevo sangre por todo el cuerpo sin descanso. No soy una arteria ni una vena, pero mi camino es igual de importante. ¿Qué soy? Puede ser el corazón, pero no es el corazón. Rápido voy y siempre en movimiento. Llevo sangre por todo el cuerpo sin descanso. No soy una arteria ni una vena, pero mi camino es igual de importante. ¿Qué soy? ¿Quién es ese? No sé, ayuda. A ver, licenciado, ¿usted? Casi va por ahí. Caliente. ¿Se rinde? A ver, Es que los equipos sí va por ahí. Te falta complementar Caliente. No está tan lejos de la respuesta.
igual de importante. ¿Se rinde? Bueno, No, yo lo digo. A ver, es el grupo sanguíneo. A ver, ahí va para ver. Miren, pongan mucha atención a ver si esta sí la tiran. A ver, licenciado, si no, la licenciada que les ayude. Tengo muchas ramas, pero no soy un árbol. Llevo sangre por todo tu ser. Me llaman como un nombre importante, porque sin mí no podrías vivir. ¿Qué soy? No, a ver, se las vuelvo a decir. Tengo muchas ramas, pero no soy un árbol. Llevo sangre. Llevo sangre por todo mi ser. Por todo tu ser. Me llaman como un nombre importante, porque sin mí no podrías vivir. ¿Qué soy? Muy frío, muy lejos, sí. Por ahí, pues, pero. ¿Se rinde? no, que sí. Las arterias. Pero pues sí pasa en el sistema. Querías algo específico. Entonces, ¿sabes qué? Por ahí sangre. A ver, ahí va la otra. A ver si esta sí la. Va para los dos. Esta está muy fácil, ¿eh? Porque siempre me aprietan, tiemblo todo mi ser, pero si me cuidas, a tu salud aportaré. ¿Qué soy? Incluso ustedes lo comentaron, es una felicidad. Bien, bravo. Gracias. Y luego ya Ya nos despedimos de este podcast, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y su conocimiento. En nombre del equipo de la hora 128 queremos agradecer sinceramente por su valiosa participación en nuestro episodio sobre enfermería. Conocimiento, experiencia y pasión por la enfermería enriquecieron profundamente la enfermería. Gracias por compartir su tiempo y sabiduría con todos nosotros. Su aporte no solo destacó la importancia de la enfermería de la población, sino que también nos sigue inspirando a todos nosotros. Bueno, estamos muy agradecidos por su contribución y esperemos contar con ustedes en futuras ediciones del podcast. Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Alejandra. Mi nombre es Benny. Mi nombre es Zoe. Mi nombre es Alberto. Y esto fue la hora 180. Gracias.